Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Hoy, lunes 18 de mayo, los invitamos para que nos acompañen durante esta media hora en una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Los portadores de sueños. En todas las profecías está escrita la destrucción del mundo. Todas las profecías cuentan que el hombre creará su propia destrucción. Pero los siglos y la vida que siempre se renueva engendraron también una generación de amadores y soñadores, hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo, sino con la construcción del mundo de las mariposas y los ruiseñores. Gioconda Belli. Profesora, le mando un gran saludo. El mensaje que les quiero dar es: gracias, maestro, por darnos lo mejor de ustedes para entregarnos lo que nadie nos puede quitar. Lo ha aprendido la educación y el conocimiento. Los extraño mucho, mis queridos profesores. Quiero agradecerles por ese inmenso amor, solidaridad, todos esos gestos que hemos expresado a través de esta situación actual, la cual atraviesa el país, que no nos hemos equivocado en escoger esta maravillosa labor. Quiero, compañeros, expresarles hoy más que nunca mis felicitaciones, mis agradecimientos por este hermoso trabajo que realizamos en todos los rincones del Valle del Cauca y de nuestra hermosa Colombia. Feliz día a todos los maestros y maestras que con responsabilidad, paciencia, vocación, justicia y liderazgo realizan su labor en enseñar. Seguiremos luchando, seguiremos educando y respaldando la educación pública colombiana y los derechos de los y las trabajadoras colombianas. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. En la escuela, en las calles y ahora desde sus casas, los maestros y maestras siguen comprometidos con la educación pública, una labor que realizan con amor y vocación por más de 8 millones de estudiantes. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela cuando su mayor pasión es enseñar. Las instituciones educativas y los salones de clase son los lugares de trabajo habituales de los maestros y maestras. Sin embargo, ahora trabajan desde sus casas utilizando el Internet y los equipos tecnológicos para enseñar a sus estudiantes. Ser maestro en medio de la pandemia es una situación extraña, compleja, ya que no estábamos preparados para esta situación. Nos resulta extraño todo el tiempo tener que atender a nuestros estudiantes a través de una supuesta virtualidad, una educación a distancia. Estamos tratando de contactarnos con nuestros estudiantes desde plataformas como Classroom, desde otras herramientas como el SETI, desde el correo electrónico, pero también toca por WhatsApp, y WhatsApp es una red social mucho más directa, y entonces el estudiante por ahí nos puede hablar a la hora que sea, y nosotros estamos dedicando tiempo, mucho más tiempo, mejor desde lo que estábamos dedicando en la presencialidad. A pesar del compromiso, la disposición y la creatividad de los docentes en medio de esta emergencia, las problemáticas de la educación pública que por años han denunciado hoy tiene a muchos niños, niñas y jóvenes sin poder estudiar de manera virtual. Esta pandemia, si ha evidenciado tantas cosas en el mundo y en Colombia, es que los maestros teníamos razón. Esto ha evidenciado las grandes brechas
brechas de desigualdad socioeconómica que tiene nuestro país. O sea, el hecho de que todos los niños no puedan acceder a esto que están llamando, entre comillas, educación virtual, es una evidencia de esta situación. Realmente lo que peleábamos, lo que buscábamos los maestros en cuanto a infraestructura, en cuanto a conectividad, pues los maestros teníamos la razón. Pero, ¿qué es lo que más extrañan los docentes de la escuela? Extraño muchísimo el ser escuchada por mis estudiantes. O sea, esa conexión de poder hablar, de que ellos me escuchen y poder escucharlos y que ellos opinen y que ellos participen en la clase. O sea, yo eso es lo que más extraño. Y la posibilidad de poder conocer esos estudiantes más allá de la escuela, es decir, en sus contextos reales, y poder brindarles un apoyo y una asesoría que va más allá del ejercicio que el maestro desarrolla en el aula. Aunque hoy las maestras y maestros no están en las aulas ni en las calles, el compromiso con la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad está más vivo que nunca, porque esta lucha no está en cuarentena. Lo que más extrañamos los maestros de la lucha sindical es estar en las calles, estar en las asambleas, estar en las instituciones acompañando a nuestros maestros. Yo no creo que estemos pasivos, o sea, los maestros seguimos reflexionando en torno a la educación pública en Colombia, nuestras situaciones laborales. Lo que pasa es que hemos puesto por delante, obviamente, el interés general, la salud pública, el bienestar de nuestros estudiantes, el bienestar de las familias. Hay un reto para los maestros, para los directivos sindicales, para los directivos docentes, porque nosotros tenemos que estar a la altura de la situación. Gracias, maestros y maestras, por educarnos para transformar al mundo. A quienes a diario hacen de la enseñanza un encuentro con la vida, la creatividad y la alegría. A quienes enseñan a leer el mundo y a pronunciar la palabra. A quienes a través de su lucha en defensa de una educación pública y de calidad también están enseñando a construir una sociedad democrática, justa y en paz. Es pertinente aclarar a la ciudadanía que los maestros no están llegando a las instituciones educativas a entregar personalmente los materiales académicos, ya que los diferentes decretos de cuarentena así lo han impedido. Y en ningún momento ha sido porque no queramos colaborar, como lo quieren hacer ver varios medios de comunicación y algunas personas insensatas. Nosotros queremos fortalecer la educación. Por otro lado, como de costumbre, la secretaria de Educación Departamental, señora Mariluz Zuluaga Santa, vuelve y se equivoca. Esta vez arremetió contra los sindicatos del sector educativo y contra los maestros. Señora Mariluz, es desacertado e imprudente de su parte querer sembrar un odio social en contra de los maestros del Valle del Cauca cuando afirma que existen algunos que a todos se oponen y que no quieren colaborar en absolutamente nada. La ciudadanía es conocedora que nosotros tenemos un amplio compromiso académico con nuestros estudiantes, sino que también estamos en defensa de la educación pública de los niños, niñas y jóvenes de Colombia. Defendemos la carrera docente y defendemos los derechos del pueblo colombiano. Resguardamos y rodeamos a los más olvidados y agraviados por unos gobernantes y por unos partidos políticos, los cuales se han encargado históricamente de atentar contra la economía, contra la salud, contra la educación y todos los demás derechos que tiene cada ciudadano. Usted se equivoca además cuando afirma que las instituciones educativas de los municipios no certificados entregan desayunos que parecen almuerzos. La exhortamos a que salga de las comodidades de su oficina y visite en horas de descanso cualquier institución educativa de uno de los municipios no certificados del Valle del Cauca y compruebe con sus propios ojos y cambie la definición que puede usted tener de un superdesayuno. Esta afirmación es una burla y una humillación a las comunidades educativas más humildes de nuestro departamento. Pero no contenta con todas las barbaridades anteriores, arremete contra el sindicato al insinuar que no nos gusta que los maestros les exijan, que les pidan más trabajo o que colaboren, que nada nos parece. Y algo gravísimo,
que nosotros no les proponemos nada. Se nota que usted, secretaria de Educación, ni siquiera se ha tomado la tarea de leer el pliego de solicitudes radicado el pasado 28 de febrero, donde reposan todas las propuestas y sugerencias de parte de todos los sindicatos del sector educativo. Además, pretende generar un miedo que no se le tendrá nunca, cuando afirma con orgullo que está pidiendo relación de quien no le quiere colaborar a usted o a la Secretaría de Educación porque no le temblará la mano y no quiere tener gente ganándose salarios sin hacer nada. Qué equivocado eso. Señora Mariluz, le queremos decir que al sector educativo no le paga a usted. A nosotros nos pagan más de 45 millones de colombianos que aportan al desarrollo económico de este país. Colombianos donde están incluidos esos niños humildes a los cuales les transmitimos conocimientos, a los cuales les mostramos que sí es posible un futuro diferente al que los gobiernos y a los que los partidos políticos les ofrecen. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. El plan de austeridad que tanto pregona el presidente Iván Duque al parecer solo aplica para el gasto social, porque en medio de esta pandemia el gobierno derrocha 34.450 millones de pesos en imagen y represión contra el pueblo. 9.500 millones de pesos en munición para el SMAT, 12.000 millones en 18 tanquetas, 9.600 millones en 23 camionetas para el esquema de protección presidencial y 3.550 millones para mejorar la imagen de Duque en redes sociales hacen parte del derroche de recursos que el gobierno gasta en medio de la pandemia. El decreto de prolongación de la emergencia económica acaba de confesar que no le pueden pagar las nóminas solamente de los empleos formales de las micro, pequeña y mediana empresa, solamente aquellas que hayan demostrado perder más de un 20%, le dan por cada trabajador apenas el 40% de un salario mínimo y el gobierno dice que es absolutamente imposible agregar un solo peso adicional. Pero en el entretanto se están gastando la plata en represión e imagen presidencial y no hemos hablado aún de algo que no se ha cuantificado. Son los trapos rojos del hambre de la gente en la calle en todas las ciudades de Colombia. A 34.400 millones de pesos ascienden estos gastos que son innecesarios en medio de esta coyuntura, mientras el país reclama recursos para salud, alimentación, educación y protección del empleo. La respuesta del gobierno apunta en otra dirección. Parece ser que no se están preparando un plan social de intervención en emergencia, sino preparando una especie de represión post-pandemia con una violenta intervención de la fuerza pública contra el pueblo. Mientras el presidente Iván Duque derrocha los recursos que se requieren para enfrentar la crisis económica y sanitaria agudizada por el COVID-19, son los trabajadores y trabajadoras los llamados a salvar la economía aún a costa de sus vidas. Millones de trabajadores son enviados en medio del riesgo a salvar la economía de todos nosotros. Y un grupo de privilegiados se queda en su casa dándole órdenes a la obrería y a la pobrecía de que salgan en medio del riesgo. Por eso debemos hablar de renta básica para los trabajadores, de renta vital para la gente, porque todos contribuimos a la creación, a la generación de la riqueza social creada, y esa riqueza social creada debe ser distribuida. La crisis generada a raíz del COVID-19 se ha convertido en una oportunidad para el presidente Iván Duque, cuya favorabilidad antes de la pandemia iba a la baja y enfrentaba retos para su gobernabilidad e imagen por denuncias sobre la compra de votos durante su campaña presidencial. Viene aumentándose la imagen presidencial, no porque sean grandes gobernantes, sino porque hay una especie de aclamación de la gente de alguna autoridad que le ponga orden y que le sea salvadora. Y a eso se le está agregando un esfuerzo por acrisolar la imagen presidencial, precisamente para que estas denuncias produzcan algo así como lo que tuvo Uribe durante tanto tiempo, un efecto teflón que haga, digamos, más fácil de vender una política económica que es realmente antisocial y en beneficio del sector financiero. Duque legisla por decreto con facultades extraordinarias y con un Congreso que no puede hacer control
control. Definitivamente la pandemia le cayó como anillo al dedo. En estos momentos hay un hiperpresidencialismo, un país que tiene una alta tradición de régimen presidencialista, con una presencia muy fuerte del Ejecutivo en demérito de la rama judicial y en demérito de la rama legislativa, entra en facultades de excepción y esas facultades las pone al servicio del capital financiero, dificultándole mucho la vida a la gente del común. La profundización de la crisis económica y social está demostrando que en Colombia no solo se necesita una vacuna contra el COVID-19, sino contra el mal gobierno que durante décadas ha dirigido al país. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. A pesar que el presidente Iván Duque anunció subsidios para el pago de la nómina de las empresas, estas medidas aún siguen siendo insuficientes cuando son las micro, pequeñas y medianas empresas las que generan el 80% del empleo en el país y no cuentan con el músculo financiero para enfrentar esta crisis. El pasado 6 de mayo, el presidente Iván Duque decretó la segunda emergencia económica, social y ecológica para mitigar los efectos negativos que trajo la pandemia. ¿Y cuáles son algunas de las medidas que queremos adoptar? La más importante, poder atender y proteger las nóminas de muchísimas empresas de nuestro país, micro, pequeñas, medianas y grandes. El decreto 639 crea el programa de apoyo al empleo formal para subsidiar por 3 meses el 40% del salario mínimo de los trabajadores sin hacer ninguna distinción entre las grandes empresas y las micro, pequeñas y medianas que generan más del 80% del empleo formal en el país y que impactan el 40% del Producto Interno Bruto. Este subsidio también abarca a las grandes empresas, lo que hay que demostrar es una disminución del 20% de su facturación o de sus ingresos. Lo que se está haciendo pues no termina siendo suficiente para ayudar a las pequeñas y medianas empresas que hoy son las más afectadas en esta crisis del coronavirus. Según Confecámaras, el 85% de las empresas de Colombia tienen recursos en caja para 2 meses. Después de eso vendría la quiebra de estas empresas y con ellas la eliminación de esos puestos de trabajo. El subsidio que otorga el gobierno es solo para el pago de nómina de los trabajadores y el monto asciende a 351.000 pesos mensuales, recursos que no son suficientes. A esto se suma que las empresas conformadas como persona natural quedaron excluidas y muchas de ellas han tenido o tendrán que cerrar definitivamente. Una empresa que ya cerró o que despidió o hizo despidos masivos a sus empleados, pues ya hoy recibir este subsidio termina siendo tardío. Más del 40% de estas empresas está pensando en el cese de sus actividades. Quiere decir que están pensando en reorganizarse y liquidar porque sencillamente el escenario que tienen no les permite subsistir. Y pues si no tiene cómo pagar sus empleados, pues mucho menos va a tener cómo poder cubrir otro tipo de gastos. Perú, un país con una economía similar a la nuestra, ha destinado el 12% del Producto Interno Bruto para enfrentar la emergencia, mientras que en Colombia la inversión no supera el 2%, lo que hoy tiene en riesgo a 11 millones de trabajadores. ¿De dónde podrán salir los recursos que se necesitan para proteger el empleo? Aplazar el pago de los intereses de la deuda que este año costarán aproximadamente 30 billones de pesos. Usar recursos de reservas internacionales en aproximadamente 20 billones de pesos. Modificar gastos del presupuesto nacional que no son indispensables en estos momentos. En medio de esta emergencia, el ministro de Hacienda ya habla de una nueva reforma tributaria para el próximo año, pero esta deberá hacerse solo si es para poner un impuesto a la riqueza y a las ganancias del capital, y no para seguir descargando sobre las micro, pequeñas y medianas empresas y los trabajadores la crisis económica. Revivir el impuesto a la riqueza y a las ganancias del capital. Incrementar la tarifa al impuesto de personas naturales del 1% más rico del país y reducir exenciones tributarias a las grandes empresas.
El proceso también debe seguir un orden, que el gobierno apropie los recursos necesarios para atender la emergencia sin condenar al país a deberle el salvamento eternamente a los bancos. Si no se protege el empleo en Colombia, no habrá quien compre. Si no hay quien compre, será imposible reactivar la economía del país. Educación y cultura. Estudiantes de las universidades públicas del país le exigen al gobierno nacional el pago de la matrícula para el segundo semestre, a fin de evitar la deserción y una reducción en los ingresos de las instituciones de educación superior. Las universidades públicas hoy se enfrentan a la crisis económica y sanitaria con un déficit presupuestal. Desde la entrada en vigencia de la Ley 30 de 1992, los gastos de estas instituciones aumentaron, pero su presupuesto no. Más de 25 años de la Ley 30 nos han dejado que nuestras instituciones públicas hayan tenido que empezar a autofinanciarse al punto que el 50% del presupuesto de nuestras universidades es de autofinanciación y tan solo el otro 50% lo da el gobierno nacional, el Estado en este caso. Hoy las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, junto con las universidades públicas, le solicitan al gobierno nacional que destine los recursos que necesitan para su funcionamiento durante esta emergencia. Para las universidades públicas exigimos solicitar al gobierno nacional inyectar 3.3 billones de pesos. En el caso de las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, 1 billón de pesos. Otra de las exigencias de los universitarios para poder continuar con sus estudios es que el gobierno nacional asuma el valor de la matrícula de los estudiantes para el segundo semestre del año, que asciende a más de 1.6 billones de pesos. El gobierno nacional, que es el único que tiene la capacidad financiera de hacerlo, pague las matrículas de los estudiantes, ya que en este momento las universidades no lo pueden subsidiar. Es una tarea del gobierno nacional el solventar esta matrícula cero, el enviar los recursos para que los y las estudiantes podamos seguir. Los estudiantes de las instituciones de educación superior públicas también hacen un llamado a las universidades privadas para que reduzcan el cobro de las matrículas del próximo semestre. A su vez, hacen un llamado al ICETEX para que suspenda el cobro de los créditos o que genere condiciones flexibles para que los estudiantes no se vean afectados. Estos créditos del ICETEX con el Banco Mundial, estos préstamos con el Banco Mundial, obligan al ICETEX a mantener unas tasas de intereses altas y onerosas, y renegociarlos o suspenderlos le abriría la posibilidad al gobierno y al ICETEX de tomar unas medidas de flexibilidad de pago y de flexibilidad para sus endeudados, entre otras de crear de verdad un plan de auxilios para esas personas. En este momento, a todas las personas que realmente no tengan la posibilidad de pagar esas deudas, que se congelen hasta el momento en que vuelvan a tener trabajo, hasta el momento en que volvamos tal vez a la normalidad. A las dificultades económicas de los hogares colombianos y las altas cifras de desempleo, se suma la falta de conectividad y el acceso de equipos tecnológicos, haciendo más difícil que los estudiantes de las universidades públicas y privadas puedan continuar con sus estudios de manera virtual, lo que podría incrementar también la deserción en más del 50%. Ponerse en el lugar de o como o me compro un computador o veo la clase o tengo que salir a trabajar y no puedo ver la clase o tengo un solo computador y en la casa hay personas que trabajan. O sea, en ese sentido es muy posible que si seguimos en la modalidad virtual, la deserción sea altísima. Por más de 25 años, estudiantes universitarios, docentes y organizaciones sociales y sindicales han denunciado que la desfinanciación del sector educativo aumenta las brechas de pobreza, desigualdad e inequidad. Hoy, la pandemia evidencia que la inversión en ciencia y tecnología no son un gasto innecesario. Nos hemos dado cuenta que todos esos presupuestos que le han restado a la ciencia, a la investigación, en este momento nos vemos afectados por eso, porque necesitamos médicos, porque necesitamos profesionales de la salud, porque necesitamos gente que investigue, porque necesitamos gente que esté no solamente dispuesta, sino capacitada. Los estudiantes universitarios exigen al gobierno nacional el cumplimiento de lo pactado en diciembre de 2018, donde el presidente Iván Duque se comprometió a girar anualmente la suma de 300.000 millones de pesos correspondientes a los saldos presupuestales no comprometidos
para la investigación, ciencia y tecnología, recursos que a la fecha no han sido entregados. Le exigimos que honre el acuerdo que firmamos en el 2018 y destine, ya para 2020 va en 600.000 millones de pesos a la ciencia y a la investigación, que como lo hemos visto en este momento y en este contexto de pandemia, así como el sector de la salud y de la educación, la ciencia es una herramienta importante para el desarrollo de un país y por supuesto para ayudar a contrarrestar la pandemia. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. Nos acercamos al cierre de esta emisión de Educación y Cultura y como ya es habitual, el licenciado Guillermo Ordóñez, actual presidente de la organización sindical, rinde el informe semanal. Buenas tardes, compañeros y compañeras. En medio de todas estas vicisitudes, agradecerles a todos los maestros y maestras su entrega y dedicación en enseñarle a nuestros estudiantes, al futuro de Colombia y al presente de Colombia. No nos dejemos intimidar, compañeros, por circulares como la que saca la Secretaría de Educación Departamental y lo que anuncia ella supuestamente, diciendo cosas que no son verdad. Por ejemplo, que no cumplimos con nuestros deberes. Eso lo van a tener que demostrar. Esta secretaria debe entender que es con el diálogo, con la concertación, que se pueden lograr las cosas, no es con la imposición. No aceptamos que los sindicatos para ella seamos simples notificadores de las decisiones de ella. No puede haber propuestas de parte del sindicalismo cuando ella, de manera unilateral, saca sus propuestas, las plasma en documentos que a todas luces son ilegales, las dice por la radio, las dice cuantas veces tenga la oportunidad. Así no es, secretaria. Y nosotros vamos a exigir su retiro de la Secretaría de Educación porque con usted las cosas no fluyen y no fluyen por su forma de conducir su secretaría. Ya estamos próximos, compañeros, a entregar las ayudas que de parte de SUTEP van a mitigar las necesidades de las comunidades y de los maestros. Todos los municipios, de una u otra forma, se van a unir a la campaña, ya sea con donaciones al personal médico, ya sea con donaciones a los maestros que más estén en ese momento necesitados o a la comunidad que también lo necesite, a las manipuladoras, a la gente del común, que han perdido su trabajo, su forma de trabajo, porque ya sabemos que en este país la informalidad es muy alta. A esas personas vamos a llevar un granito de arena para mitigar el hambre que pueden estar pasando. Muchas gracias, compañeros. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.